Directora de Chequeado, bienvenida. Laura, ¿Cómo va? estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, muy bien. Tenemos un chequeo y un explicativo en el día de hoy. Exacto, un chequeo y un explicador. El chequeo de Macri, Sí. celebrando buenos resultados en las pruebas a aprender o mejores resultados en las pruebas a aprender. Y el explicador sobre uno de los temas de la agenda ya de la semana pasada, también de esta, de los fondos de inteligencia y el poco control que tenemos en esa área. Uno de los temas más calientes del momento. Exacto. Bueno, vamos a empezar con el tema educación. A ver, Empezamos presidente con Mauricio Macri. Después de 3 años, cada vez más chicos comprenden lo que leen. En 2016, la mitad de chicos que terminaba el colegio no comprendía textos. Empezamos a trabajar esa área y hoy los resultados de las pruebas a aprender nos emocionan. 8 de cada 10 alcanzaron un nivel superior en lengua, dice Macri. Bueno, dice el presidente, obviamente es una buena noticia que nos alegra a todos, que los chicos aprendan más en la escuela, es lo que cualquier persona busca. Ahora, ¿cuál es la frase específica que chequeamos de este tuit del presidente? La parte que sí se puede chequear, si lo emociona o no lo emociona, por supuesto, no es No algo es que chequeable. nosotros vayamos a chequear. La frase es, en 2016, la mitad de los chicos que terminaba el colegio no comprendía textos. Hoy 8 de cada 10 alcanzaron un nivel superior en lengua. Bien. Entonces, ¿a qué está haciendo referencia o qué está celebrando el presidente? Como dijimos, a unas pruebas que se llaman las pruebas a aprender, las pruebas a aprender 2018, cuyos resultados celebra el presidente porque muestran una mejora. Exacto. ¿Qué dice además el presidente en ese tuit? Que la mejora se debe a políticas que implementó este gobierno. Dice, empezamos a trabajar hace 13 años, etc. Entonces, ¿cómo son los resultados en las pruebas a aprender y a quiénes se toma y qué se evalúa? Se toma a chicos de 6º grado de las escuelas públicas y privadas, se evalúa lengua y matemática y se los califica con cuatro maneras o cuatro formas. Calificaciones, Cuatro calificaciones. Sí. Una es por debajo del nivel básico, otra es básico, otra es satisfactorio y otro es avanzado. Cuando estamos hablando de que están en el nivel superior, y a eso se refiere el presidente, estamos tomando los 2 mejores resultados o las 2 mejores calificaciones. O sea, ¿qué cantidad de chicos de 6º grado de primaria alcanzaron el resultado satisfactorio o avanzado? Bien. Entonces, ¿qué nos dicen las pruebas a aprender? Que sumando satisfactorio y avanzado, superamos el 75%. Nos da 75,3%. Ahí vemos los números, yo les hice la suma, 39,9, 35,4, nos da más del 75% de los alumnos que hicieron las pruebas a aprender, que es un número mayor al porcentaje de los años anteriores que habían hecho la prueba, rindió muy bien. Bien. Ahora, ¿cuánto nos había dado o cuánto había dado los años anteriores? Y ahí nos vamos a las pruebas a aprender de 2016. Bien, porque vamos a recordar que estas son resultados del Aprender 2018, ¿no? 2018, Bien. exacto. Cuyos resultados se conocieron ahora porque el procesamiento suele tardar. Claro. Sobre todo cuando son muestras, como en este caso, tan grandes, ¿no? Entonces, las Aprender 2016, tomando lo mismo que tomamos, o sea, satisfactorio y avanzado, nos da un total de 66,8. Quiere decir que hubo una mejora, ¿sí? Pasamos de un poco menos de 7 a un poco más de 7,5. Bien. Puede ser que como es más de 75, porque era 75,3, redondeemos para arriba y redondeemos en el 8 que dice el presidente. En eso estaba pensando. 8 de ¿no? cada 10, esos los que fueron por ahí Sí. a la universidad, es verdad, 75,1, ya es 8 Bien. para muchos, le damos en eso la derecha al presidente. Ahora, antes el 50% no comprendía. Según No. estos resultados, no. No. No es que mejoramos. Está por encima del 60%. Claro, ¿no? no es que mejoramos 30 puntos porcentuales, o sea, del 50% al 80%, o sea, Claro. sino que mejoramos de un poquito menos de 7, o sea, 67, 68 y pico, Sí. a un poquito más de 75. Muy bien. Entonces, ¿qué dice el chequeómetro? Vamos A al ver. chequeómetro y mientras lo vemos actuar al chequeómetro, los expertos nos dicen que sobre las políticas del gobierno no hay datos suficientemente desagregados para poder saber si estos resultados de mejora son atribuibles o no a esas políticas. Bien, y da engañoso. Engañosa es la calificación que usamos cuando la afirmación coincide parcialmente con ciertos datos, como en este caso, efectivamente hubo mejoras, pero intencionalmente o no, ha sido presentada o manipulada de una manera particular. Muy bien, y a ver, vamos a hablar entonces de inteligencia
Ah, bueno, así, acá tenemos evaluación del gasto total en inteligencia. A ver, se ha hablado muchísimo en este último tema, tiempo del tema de inteligencia. Vamos a seguir hablando en estos días. Y en esta semana. Exactamente, y sobre todo con el pedido de juicio político que se le hizo al juez Ramos Padilla ahora, ¿no? Exacto. Este jueves, a propósito de esto, se reúne la comisión que supuestamente tiene que controlar los fondos y las partidas de inteligencia en el Congreso. Se reúne y va a escuchar al juez Ramos Padilla, quien, como vos decís, el gobierno le impulsa el juicio político por haber avanzado o porque cree que se extralimitó en su presentación ante el Congreso, dando detalles de la causa en donde se investiga a Marcelo D'Alessio, pero también se imputó al fiscal de la causa de los cuadernos de la corrupción, Carlos Stornelli. Entonces, ¿qué datos nos parecía interesante traer para poner en contexto la situación de la inteligencia? Cuando hablamos de inteligencia, el organismo que más se conoce, o que más gente conoce, es lo que antes se llamaba la CIDE, que ahora se llama la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de fondos de inteligencia, tenemos que sumar aquellos fondos que van tanto al Ministerio de Seguridad como al Ministerio de Defensa, para las áreas de inteligencia que tienen la prefectura, la gendarmería y las distintas fuerzas, tanto de las Fuerzas Armadas como de las Fuerzas Federales. ¿Cuál es el número total de presupuesto en 2019 para la AFI y para todas estas otras agencias que mencionamos? ¿Cuánto? 7.600 millones de pesos. O un poquito más, lo que dice ahí, ¿no? 7.600, 390.000 millones de pesos. Exacto. Entonces, ¿qué significa ese número respecto del número del año anterior? Un aumento real, siempre que tomamos los datos en chequeado, estamos descontando la inflación, o sea, estamos comparando pesos al mismo valor, supone un aumento del 7%. Uno puede decir, bueno, no parece tanto el aumento del 7%. Dos salvedades o advertencias. Uno, todos los otros ministerios, todas las áreas del Estado, en el contexto de lo que hablaban recién con Luis Cortina, están sufriendo recortes. No subas, ni siquiera del 2, del 3, todos bajan. Claro, al revés, recortes. Recorte. En inteligencia, 7 de suba. ¿Esto es propio o único del macrismo? No. A propósito, en la placa hicimos la serie hasta el último año del gobierno de Cristina Kirchner para ver si esto era algo propio del gobierno de Mauricio Macri o era algo que podía sostenerse en otros años, porque algunos dicen, bueno, aumentó porque hay campaña presidencial, entonces aumenta. Bueno, nos fuimos al año que hubo campaña presidencial, que fue 2015. En ese año, ¿cuánto había aumentado el presupuesto de inteligencia de estas mismas áreas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Bastante más que Macri, un 19%. Un 19%. Entonces, una salvedad es, hay aumento, el 7% en un contexto de recorte. El segundo, que quizá es lo más interesante para que nos quedemos como mensaje. Estos fondos no tienen ningún control. Claro, eso es clave. Esto que estás diciendo es clave absoluto, porque justamente de eso se trata la inteligencia. No tienen ningún control, nadie sabe para qué se usan. A ver, la gente que lo sabe no lo dice. Porque justamente funcionan en el ámbito de lo secreto. Y eso es una constante en el gobierno de Mauricio Macri, en los fondos de los que estábamos mencionando de este año, pero también en los años anteriores del gobierno de Cristina Kirchner y los anteriores de la democracia. ¿Cómo se supone que funciona esto? Esta comisión que se reúne el jueves y que va a escuchar a Ramos Padilla, teóricamente controla estos fondos, pero la actividad de la comisión es secreta. Entonces no se sabe ni cuándo se reúne, ni sobre qué pide informes. Y tanto cuando hablo de ser secreto, me refiero a que, por ejemplo, después de cumplir varios años de un fallo que había hecho la Corte Interamericana contra el Estado argentino durante el gobierno de Cristina Kirchner, donde por todo el conflicto con la actuación del Estado en la causa AMIA se le reclamaba al Estado argentino más transparencia, Cristina Kirchner, peleada con una parte de la entonces CIDE, hizo un decreto para transparentar una parte de los fondos y dijo, bueno, efectivamente aquellos agentes que hagan inteligencia, tareas en la calle, van a ser reservadas sus tareas, pero por ejemplo, la identidad de alguien que trabaja en maestranza, o alguien que trabaja como administrativo, o aquel que sirve el café, ¿por qué tiene que ser reservado? Tal cual. ¿No? Bueno, esa decisión de Cristina Kirchner nunca entró en vigencia. El presidente Macri
en 2016 es un decreto para volver atrás con eso, y entonces la conclusión es que todos estos fondos, los que estamos viendo en la placa, tanto los de este año, como del año pasado, como del año anterior, como de la década anterior, son totalmente secretos. Es decir, que supuestamente existe un control, pero que nadie controla y que nadie conoce, o sea que no existe ese control. Y que no sabemos cuán efectivo o no es ese control. Claro, porque quién controla, Exacto. ¿no? Que nunca mostró sus números. Claro, ni sus números, ni todos los que trabajan el tema de inteligencia, y suena lógico, dicen que está bien que haya secreto. Digo, si hay un área del Estado que tiene que tener aspectos secretos, son estos, por ejemplo, lo que tenga que ver con investigaciones, etcétera. Ahora, que no podamos saber cuántas veces se reúne la comisión como ciudadanos, ¿por qué? ¿Cuál es lo secreto de eso? ¿Por qué no podemos saber si los diputados y senadores están controlando regularmente o en cambio se juntan una vez al año? ¿No? Eso afecta. Eso no afectaría absolutamente en nada justamente el servicio de inteligencia o lo que tengan que hacer. Al contrario, uno supone que en democracia cuanto más transparente esté aquello que pueda ser transparente, mejor para todos, porque confiaríamos más en nuestro sistema y no menos, como pasa que el tema inteligencia, siempre que aparece en la escena o en los medios, aparece con un escándalo que nos sorprende una vez, nos vuelve a sorprender años después, etcétera. Echando luz